Bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, lehenik eta behin. Gauza oso simplea da. Ikusi dugu errepresioa ez duela etenik izan. Ondorio espatzen dugu, bizitzen dugun estatu fascista batean normala dela. Justo normala etzan izango, aurkakoa izango zen. Eta, errepresionen aurrean, beti errepresioa dagonean, elkartasuna borborka ateratzen da, ez? Eta horretatik asko daki Euskal Herrian. Orduan, esan bezala jende talde bat bildu gara, eta ostiraletan bilerak egiten ditugu Egiako taberna batean, eta gomiatzen dugu hemendikan, goekin ikusten den pertsona oro, handikan pasatzea, Puente tabernatik, eta abertanon artean zer eztabaidatzen dugun, eta zen delako ondorioak ateratzen dugun, eta zer egin daitekeen, esan bezala, etenik ez duen errepresioaren aurrean. Hau gure lehenengo ekitaldia da, Enrique Cuadra preso politiko komunista hori ekarri dugu, eta gai bat erabaki dugu Euskal Herrian izanik, oso gaurkotasun biziarekin dagoena, ez? Eta da autodeterminazio eskubidea, eta nola eragiten dion horri Euskal Herrian independentzia, eta horren inguruan sortu daitezken zalantzak. Aldi berean, utzi ditugu, hainbat pertsoneia banatu zaizue, panfleto batzuk, kanpaina bat abiatu berri da, alde batetik, 75 urtetik gorako presoentzat, eta gaixo larrientzat daudenak, ateratzeko, eta egin ditzezkegun aleginak horren inguruan, Y como decía en euskera, buenas tardes a todos y gracias por venir. Es una constatación muy simple. Hemos visto que la represión no tiene freno, como no puede corresponder de otra forma al tipo de estado en el que estamos, un estado fascista, y como decía antes, ante la represión siempre sale la solidaridad. Entonces somos un grupo de gente que nos hemos concienciado de eso y ya está, hemos decidido que a poner en primer plano la solidaridad y a llevarla a la práctica, ¿no? Y he dicho también que comentaba que nos reunimos en un bar de guía todos los viernes, en el bar Puente, así que quien quiera y se vea con ganas y con ánimos, que se pase por allá y a ver entre todos qué conclusiones sacamos, a ver qué se puede hacer ante esta situación, qué se puede hacer. Decía que este es nuestro primer acto, hemos traído al expreso político comunista Enrique Cuadra, y nos ha parecido que estando en Euskal Herria el tema es muy acertado, ¿no? Autodeterminación y cómo le afecta esto, independencia, todo esto, ¿no? Las dudas que puedan surgir ante ese tema, debatirlas entre todos y desde aquí animamos a que sea un debate participativo y que nadie se quede sin cosillas para preguntar, que está guay. Luego te vas para casa y dices, coño, no he dicho nada, como si no hubiera... Y que se ha iniciado una campaña ahí también a favor de los presos mayores de 65 años y a favor de los gravemente enfermos. Algunos se os ha repartido, me parece ya algún panfleto, lo habréis visto, y hemos ido dejando algunos por ahí. Así que poco más. Yo ya le cedo la palabra a Enrique y que nos hable un poquito. Bueno, yo lo que quisiera, más que yo ponerme aquí a hablar sobre autodeterminación, sobre sus derivaciones o sus consecuencias y tal, yo lo que quisiera es que vosotros mostraseis vuestras inquietudes, vuestras ideas y preguntaseis lo que se os ocurra. Yo aquí estoy muy incómodo, además en una posición, o sea que yo me voy a acercar aquí y vosotros me vais preguntando y vamos comentando todo lo que se os ocurra. Yo claro, os contestaré desde mis posiciones políticas. Yo soy un comunista y entonces tengo una concepción de este tema y de muchos otros. Entonces, creo que incluso hay muchas posiciones que podemos compartir, otras quizás no, pero se trata desde mi punto de vista, de contrastar inquietudes, posiciones y repito, todo lo que se os ocurra. Entonces, no sé, preguntar, más que yo venga aquí y suelte una chapa sobre la autodeterminación, tal, ¿qué aspectos contiene la autodeterminación? ¿Qué aspectos no? En este sentido, en nuestro sentido, en fin, no sé. Venga, tira. Venga, joder, pinchar, hombre, donde duela además. Venga, este comunista va a pinchar donde duela.
preguntar, joder. Venga, no te cortes. Tú, mira tú. Venga, que tú sí me estás metiendo caña. Me cago en... Venga. Con toda la gente que me metes que miran a mí, joder. Claro, contigo he venido, tú me has traído, tú me has guiado. Ya. Más la cojones que tenga que venir a Donosti y me tenga que guiar a un ciego. Bueno, pero hemos llegado bien, ¿no? Hemos llegado, perfecto, o sea que... Bueno, pues no sé, a mí, así abuela pluma o abuela conciencia o abuela duda, siempre se os ha achacado a los comunistas que siempre había mucha polémica, ¿no? Euskal Herria, si estáis a favor o no de la independencia, si la única independencia que contempláis para ella es en el marco de la República Española, y no sé, pues ¿qué me podrías decir un poco sobre eso? Que se os ha achacado, no sé, de alguna forma como si fuerais menos, no sé cómo llamarlo, patriotas que los nacionalistas, no sé. Nosotros lo que sí tenemos planteado de siempre históricamente, es el derecho de autodeterminación, y el derecho de autodeterminación es un principio, para nosotros es un principio democrático inalienable para todos los pueblos oprimidos. Eso es así. ¿Y eso qué significa el derecho a autodeterminación? Lo que ahora está en primera línea de todo el debate político, lo que se llama el derecho a decidir de los pueblos oprimidos, como en el caso del Estado español es el pueblo catalán, es el pueblo de Euskal Herria, es el pueblo gallego. Entonces, el derecho a autodeterminación es ni más ni menos que el derecho que tienen los pueblos oprimidos, y creo que lo voy a decir casi literal, el derecho que tienen los pueblos oprimidos a la separación política. No es más. O sea, ese es el principio. El derecho de la autodeterminación es el derecho político que tienen los pueblos oprimidos a su separación política. O sea, es la primera parte de una frase que la estableció ya Lenin, que creo que fue el hombre que mejor teorizó todos los aspectos sobre la autodeterminación. Entre otras cosas porque le tocó de lleno y le tocó hacer una revolución en un país donde las etnias y los pueblos oprimidos por el zarismo se contaban, no sé si hay 57 repúblicas autónomas y no sé cuánto, y le tocó profundizar, le tocó teorizar, y el primer punto y aparte de una frase muy famosa de Lenin es eso: el derecho de autodeterminación no puede ser otra cosa más que el derecho a la separación política de los pueblos oprimidos. O sea, y eso es un principio democrático. Eso es así. Y nosotros siempre y en cualquier circunstancia lo vamos a respetar. Siempre y en cualquier circunstancia. O sea que, mañana, si se da aquí un régimen político distinto, porque se ha hecho, la revolución socialista y surge aquí una república popular, recortes socialistas, haríamos lo mismo que hizo Lenin y los bolcheviques. El 18 de julio de 1918 incluyeron en la Carta de Derechos de los Pueblos el derecho de autodeterminación, y luego en la Constitución soviética. O sea, siempre, en 1918, que ya estaban en plena guerra civil contra los blanquistas y contra todo el imperialismo que se abalanzó sobre ellos, incluyeron en la llamada Carta de Derechos de los Pueblos el derecho de autodeterminación. O sea, para nosotros es un principio de la democracia política que no puede ser obviado y no tiene ninguna otra interpretación. Luego, ahora, por ejemplo, a raíz del proceso catalán, y que es quizás el que más avanzado está en cuanto a la decisión de un pueblo de querer tomar las riendas de su decisión y su organización territorial, junto con Euskal Herria y un poco más atrás el pueblo gallego, ya vemos lo que está ocurriendo. O sea, y ya vemos la reacción
del Estado español, ante algo tan simple como es una manifestación democrática, votar, oye, déjanos votar, déjanos... O sea que... Pero, insisto, el principio del derecho a autodeterminación es ese, y solo puede ser ese: conceder la libre separación política a los pueblos oprimidos. Luego, lo que sí ha existido, y me estoy extendiendo, ya empiezo a dar la chapa, o sea que empezar a preguntar a la separación y a la formación de un Estado aparte, si así lo vota el referéndum vinculante y ejecutivo, siempre y en todo momento. Fíjate lo que estoy diciendo. El derecho a autodeterminación es la libre manifestación del pueblo en referéndum vinculante y ejecutivo. Es decir, si el 51% del pueblo dice que quiere la separación política del Estado opresor, del Estado oprimiendo, tiene todo el derecho a la separación política y a la formación de un Estado propio. Todo el derecho. Con el 51% de los votos, es mayoría. Punto, se ha acabado. Y hay que respetarlo. Tantas veces como considere el pueblo poner en disposición ese referéndum. Fíjate cómo lo entendemos nosotros, O sea, es un principio democrático. Entonces, no puede ser, por ejemplo, hoy te doy y mañana te lo quito, porque hoy no tengo el poder, mañana tenemos el poder, tenemos un Estado socialista, por ejemplo. No. Entonces es que nos hemos convertido en otra cosa. Ya no seríamos comunistas. No. Siempre debe de prevalecer ese principio democrático, como otros muchos en el socialismo. Siempre y en toda condición. Porque si no, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. ¿Y fuera del socialismo? Como el caso en el que estamos ahora. Claro. En el enunciado que planteas yo veo una contradicción interesante. Sí. Ejercicio libre, ya, pero es que precisamente ahora el apellido no se da. Y lo estamos viendo en el caso catalán. Sí. Es decir, entonces en ese caso, entiendo que por extensión también es aplicable lo que estás diciendo. Lo que caracteriza ahora al proceso catalán es precisamente la falta de libertad. Claro. Un ataque tras otro. Claro. Entonces, por tanto, es un derecho objetivo, subjetivo, cómo se procedimenta, ya vemos todas las cortapisas que le están poniendo. Claro. Ante eso que... Claro. Es que una cosa es en un contexto socialista que al paso que vamos, bueno, a no ser que haya sorpresas, no. O en un contexto actual. Claro, vamos a ver. El derecho, insisto, es inalienable y debe existir siempre. Claro está. Ese mismo derecho no lo puedes ejercer en una situación que en otra. No lo puedes ejercer de la misma forma en un Estado democrático que no democrático. Esa es una segunda parte que decía Lenin. Lenin decía, claro está, para ejercer este derecho debe de existir tal grado de democracia que no se pueda impedir este derecho, decía. Claro. Y entonces, ¿qué nos está ocurriendo ahora en estos momentos en Cataluña? No se puede ejercer ese derecho. Pero es que yo considero que hay que ir a la practicidad, no a la rápida. O sea, ahora mismo, además de que ahora mismo hacer una pregunta a un comunista no... Se la hace un comunista, también. Claro. No, pero me refiero a que ahora mismo nosotros no podemos hacer nada por ello, pues básicamente porque no se da el contexto. Sí, no se da el contexto de que vivamos en una república. No, me refería... o sea, si no era capciosa la pregunta. Al revés, es decir, en este... Tenéis que esperar demasiado. Que es mejor ir a lo práctico, que haya que esperar porque es un trabajo... Sí, aunque sea largo, es mejor hacer el trabajo bien que conseguir las cosas rápido y mal. Yo pienso. Sí, pero bueno, o sea, quiero decir, ahora hay una que situación de falta en Cataluña. Yo, personalmente, si ahora mismo me ofrecen una serie de condiciones y me ofrecen la mitad de las condiciones por las cuales yo lucho, yo diría que no a esas condiciones. Yo no quiero entender, porque la mitad no es nada. La mitad es opresión. Entonces, por eso digo que aunque el trabajo sea largo y se tenga que dar en un contexto más amplio, no en un tiempo lejano, yo creo que merece la pena esperar un tiempo. Sí, pero estamos hablando de autodeterminación, ¿no? Sí, volvemos. Sí, no, pero tú has abierto una parte del debate que me parece interesante. Solamente un apunte. Para precisar la cita que he aludido, pues la voy a leer tal cual está recogida en un trabajo que hace mucho tiempo hice cuando el Plan Ibarretxe
y saqué la cita, fíjate lo que dice Lenin. El derecho de autodeterminación de las naciones significa exclusivamente el derecho a la independencia en el sentido político y a la libre separación política de la nación opresora. Concretamente, esta reivindicación de la democracia política significa la plena libertad de agitación en pro de la separación y de que ésta sea decidida por medio de un referéndum de la nación que desea separarse. O sea, no puede ser de mayor capacidad de síntesis y de claridad democrática, es imposible. No hay nadie que haya expresado mejor que el derecho, desde mi punto de vista, y he leído bastante sobre el derecho a la autodeterminación de todo tipo de autores. Pero esta síntesis de lo que es el derecho a la autodeterminación es inapelable. Pero más adelante dice la insistencia para que esa condición sea efectiva, dice Lenin, debe de existir tal régimen democrático en el que no solo haya democracia en general, sino también en el que no pueda darse solución no democrática al problema de la separación. Claro, lo vincula a un régimen democrático, porque si no, estamos como estamos ahora, por ejemplo, encontrando con las dificultades que hay. Otra cosa es cómo las solventamos. Esa es la cuestión. Pero este hombre ligaba lo uno al otro. La cuestión actual, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué planteamos? Nosotros, por ejemplo, los comunistas, en las condiciones concretas. Algunos comunistas, por las cuestiones que digo nosotros, hay muchas, más que muchas acepciones de comunismo, hoy por hoy los comunistas estamos en muchos sitios. Bien. Y en ese sentido también las aportaciones y las concepciones que se puedan dar no siempre son coincidentes. Pero reivindicando siempre el comunismo y las mismas citas que has leído. Nosotros esta concepción, desde que la estableció Lenin antes de la Revolución de Octubre, ya que hizo sus primeros trabajos sobre el derecho a la autodeterminación, no ha variado ni puede variar en absoluto, porque no se ha conseguido, y la práctica histórica no ha conseguido dar solución de forma más democrática a la que está planteada ahí. Y nosotros nos atenemos a ese principio porque la historia además lo ha demostrado que es justo. Otra cosa es que a la hora de hacer agitación en la aplicación del derecho de autodeterminación y ante la votación de un supuesto referéndum, si se da, y si no se da es que no se puede dar nada, que es lo que está ocurriendo en Cataluña, no dejan ni tan siquiera votar. Entonces, bueno, pero bien de una forma u otra, bien a través solo puede ser de una cosa, de la lucha prolongada del pueblo oprimido, porque este caso es un problema de pueblo, no es un problema de clase solamente, sino de pueblo. Entonces, si la lucha de ese pueblo logra imponer el derecho de autodeterminación, creando una situación en la cual en este caso el Estado español no pueda soportar la fuerza, la reivindicación, la lucha del pueblo catalán, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo concreto que se está dando, y se ve obligado a conceder el derecho de autodeterminación, entendido como nosotros lo entendemos: la libre separación política mediante referéndum vinculante y ejecutivo. Todo lo demás para nosotros no es real, ni puede serlo, ni conlleva a la liberación del pueblo catalán, por ejemplo, o del pueblo de nuestro pueblo, o del pueblo gallego. Pongo el ejemplo del pueblo catalán porque lo tenemos ahí próximo, y ya vemos cómo se está desarrollando. Entonces, la agitación en ese referéndum sí que puede variar, y sí que varía en nuestra concepción. Porque
no es lo mismo una situación política que otra, y nosotros, en según qué situación política, el principio de autodeterminación es un derecho inalienable, por supuesto, y se le debe dar a los pueblos siempre que el pueblo lo considere necesario, aunque no lo considere, ante la mínima duda. Ahora, no es lo mismo hacer agitación en un momento que en otro, porque en un momento concreto, desde nuestra posición de clase, nos puede interesar más hacer agitación en pro de la unidad, y en otras condiciones nos puede interesar hacer más agitación en pro de la independencia. Por ejemplo, eso sí que varía a la hora de hacer agitación de cara al referéndum, pero nunca sobre el principio de autodeterminación. Ese es intocable. Ese es intocable. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestra posición sí que ha variado en los últimos años, porque es que han variado las condiciones también, que de alguna forma nosotros seguimos y seguiremos siempre abogando por la unidad del proletariado nacional e internacional. Siempre es nuestro principal aliado de clase, el proletariado nacional e internacional de todos los pueblos. Y cuanto más unidos estemos, más fuerza haremos frente a los estados de la burguesía. Bien, eso es un principio también para nosotros incuestionable, salvo que en según qué momento y circunstancias varíen ciertas posiciones, que es lo que ha ocurrido en el plano internacional y su repercusión en el plano del Estado español y de otros estados multinacionales. Y ha habido una cuestión. Nosotros, por ejemplo, veíamos muy difícil y veíamos más factible antes de la caída de la Unión Soviética, con la influencia que tenía sobre la clase obrera y los pueblos en todo el mundo, veíamos muy difícil la posibilidad de que un pueblo consiguiese la independencia en ese contexto, en el contexto donde la contradicción principal seguía siendo, por llamarlo de alguna forma en el argot del tic-tac, la contradicción este-oeste, el bloque imperialista, el bloque capitalista contra el bloque socialista. Pero la Unión Soviética cae en el 90, se abre una situación nueva en todo el mundo, completamente nueva. Entonces decimos nosotros, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al derecho de autodeterminación y a la situación concreta en España? Lo primero que decimos, ya en el 91, en un pleno, luego está ya fijado en nuestros congresos, decimos, primero, se abre una nueva etapa, una nueva era, donde las grandes potencias y los países imperialistas comienzan un nuevo reparto de su influencia en todo el mundo. Lo dijimos en el 90, estábamos en un pleno, además escuchando la radio, cuando oímos que Yeltsin había saltado el Soviet Supremo, tal, no sé qué. Inmediatamente decimos, bueno, paramos el pleno, nunca se me olvida, la clandestinidad, estábamos haciendo un pleno, el pleno del inmediatamente después al tercer congreso, y decimos, hostia, ya salía, creíamos que se podía salvar a la Unión Soviética, tal, y no, fuera, se acabó. Aquello ya se ha acabado. Tendrá que volver una nueva revolución, no sabemos cuándo, pero eso se ha acabado. Eso se ha acabado, eso tiene unas consecuencias inmediatas. Volvemos otra vez, en cierto sentido, a la situación del 14, de 1914, a la Primera Guerra Mundial, que no es más que el fin del reparto de la influencia de las grandes potencias en todo el mundo. Porque ya la segunda es distinta, la segunda ya hay un campo socialista, es distinta. Ahora sí nos asemejamos un poco más a la primera. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué puede ocurrir ahora? Decimos nosotros, primero, la tendencia que se abre, la tendencia histórica que se abre es a la confrontación y a la guerra. Guerras regionales, guerras por las materias primas, guerras por los campos geoestratégicos, guerras no sé qué, hasta que vaya confluyendo una serie de factores y la tendencia se vaya profundizando y posiblemente se enzarcen, como anteriormente, las grandes potencias. Llegado ya a un punto de desarrollo de la contradicción ya es imparable y es inevitable, salvo que en ese camino
ocurra lo que ocurrió en el 17 y en el 40. Surja la revolución socialista en un montón de países y entonces eso sí para la guerra. Eso los imperialistas les pueden decir, hostia, quieto parado, porque mira lo que está ocurriendo, que fue lo que pasó en la guerra. Y entonces vamos a juntarnos todos y vamos a por ellos, que es lo que hicieron en el 40. Pero ahora mismo esa situación no se vislumbra. No, nosotros al menos... por nuestra incapacidad, ¿no? Como comunistas, digo. No se vislumbra... No. Para construir, para desarrollar un polo organizativo netamente obrero y no tan, o sea, y con tendencia hegemónica, ¿no? Sí, pero bueno, la tendencia ahora mismo hacia el socialismo realmente, está costando mucho volver a reconstruir los movimientos, el movimiento comunista internacional, sobre todo por una razón. Por un lado está la represión. Estos se han preparado muy bien para no dejarnos que volvamos a hacerles lo que se les hizo, me estoy refiriendo al movimiento comunista internacional. Y por otro lado, aunque estamos saliendo ya históricamente de ese túnel, todavía pesa mucho la caída de la Unión Soviética y la desmoralización enorme que eso creó en el movimiento obrero y comunista internacional. Eso sigue pesando como una losa, aunque ya las propias contradicciones del propio sistema capitalista y que está ya entrando en una fase muy aguda de descomposición, va a crear las condiciones para que eso surja de nuevo. Pero nosotros decimos, va a costar mucho, no sabemos cuánto, pero va a costar. Y las guerras están ahí, ya la tenemos en las puertas de Europa. Lo de Ucrania no es peccata minuta. Nosotros lo que dijimos es, lo primero que va a hacer el imperialismo es posicionarse y competir por zonas geoestratégicas que les favorezcan, desmembrar los países, como han hecho con todos los países de Oriente Próximo, sobre todo todos aquellos que representaban a los famosos países no alineados, que en realidad representaban a la burguesía nacional árabe, no religiosa, laica. O sea, es que al amparo pudieron acceder al poder y mantenerse al amparo de la Unión Soviética. En cuanto cayó el campo socialista, fíjate lo que les han hecho, los han troceado, empezaron con Yugoslavia, o sea, eso estaba cantado. Y estos siguen su expansión, siguen su tal, y dijimos, y después van a por las dos grandes piezas, que son Rusia y China. El imperialismo, aunque son países capitalistas, no tienen las características del imperialismo, por decirlo así, de los países, de las grandes potencias que llevan ya saqueando el globo, in secula seculorum, desde finales del siglo XIX. Pero la cuestión es que cuando se inicia todo esto, decimos, van a por aquellos, no pueden permitir que dos nuevas potencias emergentes les jamen la tostada. Todo lo contrario, van a trocearlas y van a comérselas. Y eso puede provocar una reacción interior que lleve de nuevo a un proceso revolucionario en esos dos países, porque son dos países donde los pueblos tienen una referencia muy fuerte con la etapa socialista. Las mismas encuestas de los periódicos burgueses dan un 75% en Rusia, la gente está a favor de la vuelta al socialismo. Ahora, está por ver. Volviendo a España, también eso está todavía lejano, porque no tenemos ni esas referencias, ni tenemos la misma historia que ellos, y por otras muchas circunstancias. Pero antes de la Unión Soviética no existía la Unión Soviética. Por definición, ya sé que no se puede comparar una cosa con la otra, pero que la labor titánica que se hizo... Volviendo un poco al inicio, al derecho a la autodeterminación y a esta situación concreta, nosotros decimos, ¿qué va a pasar en nuestro paisito? ¿Qué se abre? ¿Qué etapa histórica se abre ahora? La de la confrontación, bien, vale. ¿Y cuál es su repercusión en los países de conformación plurinacional y multinacional?
y de segundo orden, o de segundo orden como es este, a punto de bajar regional, una potencia que no pinta para nada. Las van a trocear. Las van a trocear. Estos ya no pueden ser neutrales como lo fueron en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, porque las circunstancias no son las mismas. Y si estudiamos cada situación concreta, estados como este, estados como el turco, que ya le está ocurriendo, ¿quién iba a decir que Europa, a los terroristas kurdos, quién iba a decir hace 2 días que Europa iba a tomar una decisión parlamentaria de armar a los kurdos, si eran terroristas hace 4 días? ¿Cómo están cambiando las cosas? Así están los turcos que están de una sensibilidad pero lo tienen perdido, los van a trocear también. Y a estos lo mismo, a este tipo de países conformados, a este tipo de estados conformados sobre pueblos plurinacionales y sobre la opresión del Estado sobre esos pueblos, en cuanto las contradicciones se agudicen, va a haber unas influencias que ya las está viendo en el caso catalán, que nosotros decimos, en estas condiciones puede llegar antes la posibilidad, ayudaos por la burguesía internacional o por un país o por una gran potencia, puede ocurrir que un pueblo del Estado español, el catalán o el de Euskadi, el que más avanzado lo tenga en ese momento, pueda acceder a la independencia antes de que aquí se dé una situación revolucionaria hacia el socialismo. Y nosotros decimos, vale, cojonudo, y si eso ocurre, ¿qué hacemos nosotros? Y pegamos un giro y decimos, ¿por la unidad? No, en ese caso. Y si esa posibilidad se abre, nosotros decimos, por la independencia de Cataluña. Claro, y a trocear al enemigo común que nos interesa en 1000 pedazos. ¿Qué supondría para el Estado español? ¿Qué supondría la marcha de Cataluña? Se abriría una crisis política, pero de unas consecuencias incalculables, y nos dejarían el resto del país, a los que luchamos por un proceso revolucionario, nos lo dejaría, pero a pedir de huevo. Nada sería igual, no ya en el plano económico, se llevan el 20% del PIB, que supone Cataluña, no solamente por eso, la crisis no ya económica, sino que la crisis económica ya está y va a seguir profundizando, porque el sistema está como está y va hacia donde va, el sistema capitalista en el plano mundial, ojo, y vienen duras y muy duras además, y muy duras, para todos, para ellos y para nosotros, pero también, hasta ahora era solo para nosotros, ahora también va a ser para ellos, ya no tienen espacio donde extraer sus enormes ganancias, y cada vez menos. Bueno, pues vale, pues muy bien. Ahora, ¿aquí qué pasa? Si esa posibilidad se da, que es la que no se va a poder dar el día 9, pero fíjate que el día 9 realmente se ha creado una situación en la que el Estado español no puede soportar la presión que sufre del pueblo catalán, del pueblo de Euskal Herria, del resto de los pueblos del Estado, porque también se está dando un proceso revolucionario el que sea. Está la gente en las calles protestando, está armando el cipote, y dice, hostia, vamos a quitar presión por lo menos por aquí para salvar el resto. Puede ocurrir. Y que además haya apoyo internacional. Eso desde mi punto de vista es imprescindible. En este caso hipotético que estamos valorando, el apoyo internacional es imprescindible. Si no, no. Si todos los países imperialistas están apoyando al Estado español, no, es muy difícil. Ahora, en ese juego de contradicciones entre ellos, cuando se desarrollen las contradicciones entre ellos, y ya están ya a un nivel bastante serio, ya se están metiendo de codazos en sitios ya diversos centros de poder, el eje franco-alemán tiene sus propios intereses y el eje Londres-Washington tiene sus propios intereses. El otro día le han dicho desde Londres al Rajoy, oiga, usted está tratando muy mal el problema catalán.
Pero bueno, la injerencia ya de las grandes potencias en la política interna de países que hasta ahora era sagrada, eso se ha roto, se ha ido a tomar por culo. Ya todo el mundo va a intervenir y va a ingerir donde sea y va a tratar de debilitar a su competidor. Y el eje Londres-Washington va a tratar de debilitar al eje franco-alemán, que le está comiendo toda la expansión al este. Y le va a decir, ¿qué va? Si aquello lo quiero yo, pero te lo estás comiendo tú, eso no puede ser. Lo que ha ocurrido en Ucrania tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Ahí estaba ya sentando sus posaderas firmemente Alemania. Y han cogido los yanquis y han dicho, ¿qué va? Vamos a crearle una situación convulsa para romper esa alianza entre los rusos, Ucrania, Alemania, no, que va eso es lo que ha ocurrido. Han sido los yanquis los que a través de los sectores más reaccionarios, históricamente además en Ucrania son muy reaccionarios. La burguesía es muy reaccionaria, no es una burguesía con tradición, aunque haya sido en otro siglo democrática como es la burguesía del centro de Europa. No, allí no ha existido burguesía. La burguesía es una burguesía que, como era la yeltsinista, que vendía todo el país al primero que se lo quisiera comprar. No es la burguesía de Putin. Por eso se están enfrentando al Putin. Ojo, es distinto, no es la misma. Putin representa a la burguesía nacional rusa, que tiene sus intereses en Rusia y en mantener la unidad y la independencia de Rusia. Es burguesía explotadora, es reaccionaria también, pero no es la misma burguesía de Yeltsin. No, Yeltsin estaba por vender Rusia a quien se la comprase y eso empezó a hacerlo. Y este sector les paró los pies y los desplazó. Por ejemplo, es una situación buena. Aquí podría ocurrir eso. Podría ocurrir, y nosotros decimos, oye, pero vamos a ver, vale, bien, y entonces ¿qué pasa? Que si se consigue la independencia el pueblo catalán, porque mete una presión de cojones, estos tienen una crisis no solo territorial, sino social, económica, política, moral, que es lo que tienen, y lo que hay que tratar de profundizar en esos factores de la crisis, es lo que tenemos que tratar de profundizar para que llevarles a esa situación insostenible. Y encima cuentan con el apoyo de una gran potencia, o de dos o tres o no sé qué, que dice, esa gente tiene el derecho a decidir, derecho a autodeterminación. Si lo llevamos aplicando nosotros con nuestras colonias desde hace 14 siglos, o no sé qué, o qué sé yo, eso enseguida se... Bueno, ¿y qué pasa? Que el pueblo catalán consigue la independencia del Estado centralista y reaccionario español y se pone al lado de la burguesía inglesa, por ejemplo. Bueno, y nosotros decimos, bien, es que bajo el capitalismo tampoco puede ser de otra forma. Si el pueblo catalán consigue la independencia y quiere subsistir y en estas condiciones, bajo el capitalismo como pueblo, se tiene que entrar en el mercado internacional, o sea, tiene que depender de la burguesía internacional. Nosotros decimos, a mí me la suda, vale, muy bien, bueno, ya nos ventilaremos luego allí las castañas en Cataluña. El pueblo catalán, la clase obrera catalana y lo que haya, dicen, bueno, pues oye, pues aquí en estas condiciones no, yo quiero ir al socialismo, pues yo me quiero mantener independiente pero en el capitalismo. Bueno, pues ventilaron las castañas y a ver quién va y quién irá hacia dónde, pero independencia, claro que sí. Aún en esas condiciones nosotros decimos, claro que sí, todo lo que sea romper al enemigo común, y si es posible en 1000 pedazos, a nosotros nos beneficia. ¿Y nos beneficia en qué? Nos beneficia que a ese enemigo común lo debilita enormemente, con lo cual podemos acceder en esas condiciones que serían de una crisis política y todo tipo de la hostia, podemos acceder a la revolución socialista en muchas mejores condiciones. Todo se radicalizaría y cuando se radicalizan las posiciones ya vemos lo que pasa, ya podemos ver un poquito de lo que pasa. Hablando de Podemos, ya podemos ver un poquito lo que pasa cuando se radicaliza. Estos son gente de paso. El movimiento se va a seguir radicalizando. Luego vendrán otros Podemos un poquito más radicales para tratar de sujetar un poco la cosa. Hasta que ya, en esas condiciones, lo que no hemos podido hacer en 40 años lo podríamos hacer en 6 meses.
Son las condiciones que se dan en situaciones pre-revolucionarias. Y eso surgiría ante una situación como esa, que una o dos nacionalidades oprimidas consiguiesen la independencia. Y nosotros aún estamos muy lejos de poder cohesionar, de tener un movimiento cohesionado, orientado, organizado hacia el socialismo. Por decir, pues cojonudo, apoyamos la independencia. Ese es, por ejemplo, el matiz que nosotros introducimos a partir del año 90 cuando se cae el campo socialista. Y es el que, como somos consecuentes con el derecho a la autodeterminación y con la liberación de los pueblos oprimidos, decimos, el pueblo oprimido puede conseguir la independencia. Si no la consigue de esta forma, la va a conseguir en el socialismo, porque al día siguiente le vamos a dar el derecho a la autodeterminación y si el pueblo quiere separarse, adiós muy buenas, no lo vamos a impedir. Y si quiere permanecer unido bajo el socialismo con los otros pueblos, pues vale, pues muy bien. Y en ese sentido, igual, en ese momento nos interesa hacer propaganda de la unión. En este caso concreto, si hay la posibilidad, y esto es ser consecuentes con el derecho a autonomía, la posibilidad de que el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo gallego rompan con el Estado y sea bajo el capitalismo y sea con el apoyo de una potencia imperialista reaccionaria y su puta madre, como son todas ellas, una más que otras, pero todas ellas. Nosotros decimos, pa'lante, apoyamos la independencia. Apoyamos la independencia, claro que sí. Claro que sí. Primero, somos consecuentes con lo que decimos, con el principio del derecho a determinación, que es la libre separación política, no puede ser otro. Es conceder el derecho a que se pueda separar ese pueblo, porque está oprimido, está ahí, está atado a la cuerda. Entonces somos consecuentes. Pero es que además, estratégicamente y tácticamente, en estas condiciones y dándose estas circunstancias, nos interesa, nos favorece. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Oye, en serio, yo igual soy un poco puñetero, pero soy un poco igual broncas, pero que hablando de estos temas, ¿qué opinas de esa gente que piensa que por ejemplo, un comunista es menos patriota que un nacionalista? ¿O que dónde es? No sé. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende el patriotismo? No sé. Bueno, nosotros decimos que nosotros no tenemos patria, pero no es del todo cierto. No es del todo cierto, porque en el socialismo el proletariado se convierte en clase nacional también. El proletariado y la clase obrera, que es mayoritaria en el socialismo, también se convierte en clase nacional, que es precisamente a lo que apela Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Apela al espíritu nacional ruso, no solo a la defensa del socialismo, sino al espíritu nacional ruso. Por eso ahora mismo decimos que la situación de confrontación con Rusia de los países imperialistas se asemeja más a lo que ocurrió en el 40 que en el 14. Stalin hay un momento en el que apela al espíritu nacional ruso, al espíritu de la madre patria, no socialista solamente, sino al alma de la madre patria rusa. Ojo, entonces, bueno, por ejemplo, yo no sé, pero aquí me parece que todos somos currelas o en paro, o sea, no tenemos propiedad privada. Nosotros seríamos, en el socialismo, clase nacional. Entonces, bueno, no sé, yo creo que lo de el ser más o menos patriota, en ese sentido, me parece más opiniones que porque no se tienen claros los matices y las cosas, que otra cosa, la verdad. Yo no le doy mucha importancia, no se la doy. En ese sentido, en el sentido de decirnos nosotros, oye, vosotros sois unos... No, bueno, mira, nuestra concepción es esta y nosotros llevamos, pues eso, fíjate, de los comunistas, que escribió la primera obra Lenin del defendiendo la libertad de los pueblos, y no concebimos la opresión de un pueblo, no la concebimos. Entonces, bueno, nada, no, en ese sentido no podemos decir otra cosa, y hemos sido consecuentes con ello, y si hemos dejado de ser consecuentes, no ha sido nosotros los comunistas, han sido lo que han sido, se denominen comunistas o bueno,
pero no han sido consecuentes y no lo han demostrado precisamente con el principio del derecho a la autodeterminación. Y si han oprimido a un pueblo, no se pueden llamar comunistas. Quien oprime a un pueblo no se puede llamar comunista, es imposible. Le cueste lo que le cueste, si le cuesta la separación de su país o no sé qué, bueno, yo puedo hacer en un momento determinado propaganda por la unión. Tengo un estado formado de 4 pueblos y donde hay libertad, porque hay socialismo, hay máxima libertad democrática, bueno, pues hago propaganda por la unión. Pero uno de los pueblos me dice, oye, no, nosotros queremos el derecho a decidir y queremos decidir. Al día siguiente tienes que abrirle las urnas y decirle, venga, a ver qué decidir. Y si deciden separarse, es vinculante, no se puede concebir de otra forma. Si no, ¿qué derecho es ese? Que no puedas ejercerlo. Y si tú no le dejas, tú eres otra cosa, no eres comunista. Para mí no lo eres, vamos, un comunista no puede oprimir ni a un pueblo ni a nadie, ni a una persona, más que a los reaccionarios que se le enfrentan, claro, a eso sí, por supuesto. Oye, Enrique, ¿en qué situación estaríamos que se puede dar una balcanización en el Estado español con todo este tema? Yo suelo decir, y es una exageración, ojalá no lo sea, pero es una exageración, que aunque no se quiera, se va a conseguir la independencia. Aunque no se quiera. Y estos pobres desgraciados, de dirigentes y de clase dominante española, ellos lo saben, pero se las prometían muy felices cuando cayó el campo socialista, y estos desgraciados no sabían la puerta que se abría. Los van a trocear en 1000 pedazos, y lo más probable es que efectivamente el Estado español vaya a la balcanización. Lo más probable. La exageración es, aunque no lo quieran, les van a obligar. O es que quería balcanización el pueblo yugoslavo, venga, por favor. O es que la quería el pueblo iraquí, o es que la quería el pueblo libio. Pero ¿qué es lo que hay ahora en Libia? Unas bandas de mercenarios. ¿Qué es eso? Con el grado de libertad y de avance que había en Libia, ¿cómo va a querer todo eso? Pero bueno, pues Cuidado. Pero cuidado ellos. Hasta ahora nos ha tocado a nosotros, cuidado, y hemos perdido mucho y muchas batallas y no sé qué. Ahora ellos son los que tienen que tener cuidado. Ellos. Y en ciertas cosas ya está teniendo su reflejo. La influencia de las contradicciones, de permanecer aliados con unos, los otros ya están pinchándole, ya están... Cuidado. Y esta vez no se van a poder mantener neutrales. No, es imposible. No. Con lo cual el Estado españolito tiene un gran problema. Tiene un gran problema territorial. Pero es que tiene un gran problema en todos los terrenos. Político, económico... Y cuidado, en esas condiciones lo pueden trocear. En cuanto se agudicen las contradicciones internacionales, lo pueden trocear en un pis-pas. De la noche a la mañana. En cuanto alguien diga, aquí democracia y derechos humanos ante todo, y el pueblo catalán tiene que tener democracia y derechos humanos. Quiere decir que puede votar el derecho a decidir y no se le puede meter mano, hay que respetar los derechos humanos. Y si tú metes los tanques, yo meto los míos, con lo cual, ojo al parche, se jodió. En cuanto tengan un primo de Zumosol, se jodió, se van. En el caso de Cataluña ya hay y de hace tiempo además viene muy atrás, ya una parte muy importante del pueblo catalán ha interiorizado esa necesidad, y las condiciones para mí están dadas, y cada vez van a estar más dadas. Cuanto más prohíban estos, más sentimiento va a haber y más extendido. Solo falta que, porque claro, de momento es un movimiento que está un poco envenenado. ¿Envenenado en qué sentido? En que hay una parte de la dirección que lo tiene la burguesía catalana, y ya vemos lo que está haciendo. Y cuidado con la burguesía y las alianzas con los burguesitos, porque esos están a la bolsa. Y como les apriete más la bolsa de este lado, se ponen con los de este lado. Y como les aprieten la bolsa más los de este lado, se van con los de este lado. Y te pueden dejar tirado.
cuidado con esas alianzas, que es un poco lo que está ocurriendo en Cataluña. Ahora en Cataluña se ha creado ya un nivel de movilización nacional, de base de pueblo, de organizaciones de pueblo, al margen de sus dirigentes políticos, que desde mi punto de vista es ya imparable. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y de maduración. Pero es un proceso, puede tener muchos vaivenes, puede tener muchos muros por delante, puede tener mucha represión y posiblemente se pueda radicalizar y se puedan dar situaciones que nosotros hemos conocido, puede ocurrir de todo. Pero en el largo plazo el proceso en Cataluña está y va a estar muy maduro. Solo le hace falta un apoyo internacional. En el momento en que lo tenga, y eso puede ocurrir en el momento que se agudicen más las contradicciones internacionales, Cataluña se puede ir en cualquier momento, además, de forma no soy demócrata, no respeto la democracia, de forma democrática. Claro, va a chocar con estos y con su sacrosanta Constitución, que ese es el problema. La solución no es la Constitución, como ellos dicen. La Constitución es el problema. Es el problema. Pero bueno, las constituciones se cambian por la fuerza. Se cambian por la fuerza. Insisto, hace 4 días los kurdos, todos, los del norte de Irak, los del norte de Irak, los del norte de Siria, los del sur de Irán, los del sur de Turquía, eran todos terroristas. El otro día ha habido una decisión, hace unos meses, una decisión de la Unión Europea de armarnos frente a no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Fíjate tú, ¿por dónde bueno, pues eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Y de hecho, si ocurre, tiene que ocurrir de esa forma. Es decir, que venga alguien y diga, no, que va. No. Tú no les dejas. Sí, vale, no sé qué, pero yo cuento con la Unión Europea. Y te dice el yanqui y el inglés, y a mí que me la sudas, y yo no estoy en la Unión Europea, y tengo la moneda común, y tengo nada, y encima me estás a mí imponiendo tu puto euro y no sé qué, a mi libra, pero tú qué dices, pero no sé qué, y bien. Y bueno, puede ocurrir eso, y entonces Cataluña se va. Y el efecto dominó probablemente se produzca. Y ojalá se produzca. Decimos nosotros, bienvenido sea, porque posiblemente nosotros no estemos en condiciones todavía de orientar, de dirigir y de organizar un proceso hacia el socialismo. Eso nos lo pone a huevo. En términos objetivos. Luego, subjetivamente, si degeneramos y nos convertimos en un, qué sé yo, unos reyes, uno no sé qué, entonces la hemos jodido. Objetivamente se crearían las condiciones para un proceso ya de masas hacia el socialismo. Si realmente la labor subjetiva ha sido buena, la vanguardia sigue ahí, más o menos numerosa, pero sigue teniendo una influencia y cada vez más y una orientación, en esos momentos es cuando se aglutinan los movimientos de masa y sus vanguardias. En esos momentos precisamente, revolucionarios que a veces duran días, meses o años, pero que condensan 100 años igual. Y hay que estar ahí en el momento justo, si no se te pasa el tren. Esa es la cuestión, y eso es lo que nosotros opinamos. Y hablando un poco de eso, Enrique, ¿no crees que a la burguesía catalana se le puede escapar de las manos la dirección del proceso, precisamente por esos vaivenes, por esas dudas, bueno, vacilaciones, ahora enfrento al Estado, ahora me achanto, ahora... La alta burguesía catalana, que está concentrada en CiU, ahora mismo, no cabe duda, tiene un problema muy serio, porque, claro, si hubiese sido, por ejemplo, consecuente con lo que le han hecho, como que el Constitucional me dice, ¿cómo vas a respetar tú precisamente la ley del que te oprime? Pero esto es un cachondeo. No. Entonces, si eres consecuente, ¿cuál es la respuesta? Denuncia de ese Estado por reaccionario, fascista, no sé qué, esa Constitución es la Constitución que nos oprime. Y como soy consecuente, llamo al pueblo catalán a la desobediencia civil.
que me mandan los tanques, que me meten a la cárcel, que me fusilan como a companis, amigo, pero soy consecuente. Si soy consecuente, desobediencia civil, eso es un acto democrático. De momento no estoy llamando al alzamiento armado, estoy llamando a la desobediencia civil democrática. ¿Qué menos que eso? ¿Qué menos que eso? Es lo que tenía que haber hecho CIU ya. Por ejemplo, desde mi punto de vista, claro, no lo hace. No lo hace porque no está dispuesta a esa consecuencia y a lo que ello acarrea. Y eso, ¿qué le va a acarrear a su vez? Claro, le va a acarrear que el proceso catalán pues se le puede ir de las manos, pero ya de una forma bastante seria. O sea, porque tú decías, ¿no? Bastante seria. Del grado de movilización que tiene ese pueblo al margen de los dirigentes políticos, ¿no? Hay una serie de organizaciones populares que ya dirigen ese movimiento. Yo creo que mismo, decirlo así. yo creo que eso es obvio, ¿eh? Yo creo que la Asamblea Nacional Catalana es y junto con la CUT también, pero sobre todo la Asamblea Nacional Catalana creo que es la que está condensando todo ese entramado civil y social que está movilizando al pueblo catalán. Es mi opinión. Es mi opinión, ¿eh? Y efectivamente, por eso tiene una base muy firme el proceso. Por eso tiene una base muy firme. CIU lo que ha hecho es colocarse, la vio venir y se ha colocado con la pancarta delante de la que veía venir, porque si no, me pasan por encima. Aún así, si no es consecuente, como parece que no lo va a ser, como buena burguesía que es, y ante las amenazas de Madrid, pues es su problema. Es su problema. A ver cómo ventila esa contradicción. Pero evidentemente el movimiento le va a pasar por encima. Le va a pasar por encima. Por lo menos si hubiese dicho, no, bueno, oye, me planto de una forma democrática. Pues eso, y de forma democrática, bueno, pues vale. A partir de ahora, yo tengo poder de ejecución, soy la Generalitat, soy el gobierno de mi pueblo y de mi nación. Entonces, si no tengo poder de ejecutivo en la Generalitat, entonces, ¿esto qué es? Ah, no, que es que te aplican el ciento no sé qué y que te mandan a un general de la Guardia Civil. Bueno, pues entonces apaga y vámonos, y aquí hay que emprender otro proceso distinto con otras formas distintas. Si ante una decisión democrática de desobediencia civil me quitas la autonomía, me metes en la cárcel, me mandas al ejército, no sé qué, pues bueno, está claro. Se abre otro proceso distinto con otras formas completamente distintas. Pero lo mínimo, si son consecuentes, lo mínimo que tienen que convocar es a la desobediencia civil. Lo mínimo, desde mi punto de vista, ¿vale? Sí, ya está. Quería soltar yo una reflexión, y si te explico bien, pues sí, yo creo que hay una gran diferencia entre apoyar la lucha en contra de la opresión nacional y luchar en contra de la opresión nacional. O sea, es muy distinto apoyar, ¿no? Como tú has dicho, el derecho de autodeterminación, o ya a luchar directamente por ello. Me parece a mí que hay un pensamiento generalizado, y no lo digo por ti, pero como que la única labor de los comunistas es llegar a la revolución que se imagina de 4 tiros para tomar el poder, un Estado socialista, y que con eso automáticamente se van a solucionar todos los problemas. Y yo considero que el mismo proceso revolucionario que hoy mismo en el que estamos cada uno, lo que sea, pero que ya está iniciado, hay que proseguir, ¿no?, hasta llegar hasta esa toma del poder y aún seguir con ello. Ese mismo proceso, yo creo, debe llevar integrado desde el mismo momento, desde ese trabajo de concienciación, ese trabajo de práctica diaria, todas las luchas contra todo tipo de opresiones. O sea, no podemos pensar que por construir un Estado socialista vasco y poner 4 leyes tal, automáticamente se va. No. Entonces, quiero decir, por eso lo decía. Por ejemplo, o sea, el problema de la opresión nacional no es simplemente el tema de que hoy tenemos una bandera española y obedecemos a Madrid, y no simplemente crear un Estado aparte para que haya una escurriña y obedezcamos a mismo. O sea, sino que el problema de la opresión nacional es que dentro de ello hay una lucha por la extinción de un pueblo. Entonces yo creo que también, o sea, como comunistas y como
luchadores en contra de todo tipo de presión, nosotros también deberíamos integrar ahí esa lucha en contra de... Claro. Claro. No sé si me explico bien. Sí, pero claro, ha ocurrido una cosa. Por ejemplo, no en España, internacionalmente, pero en España, es que España, además hay que tratarlo como problema concreto, sobre todo dentro de nuestro entorno más próximo, por situarlo de alguna forma dentro del entorno europeo. Es que España es diferente. Es que es verdad, en España es diferente, y es diferente, vaya que sí es diferente. Y hay que tratarlo de forma muy concreta. Con el resto hay contradicciones que le afectan de forma general a todos los países, pero a su vez aquí de forma muy concreta. Es un país muy concreto. Por ejemplo, lo que tú dices tiene mucho que ver con la dejación, y de ahí mucha confusión, que ha hecho en España la famosa izquierda comunista, sobre este problema, y sobre todo los demás. Entonces, eso se ha identificado con el comunismo, como se ha identificado en la Unión Soviética. A partir del 20 Congreso seguía siendo la Unión Soviética y seguía siendo el PQS. No, que va. Ahí empezó algo completamente diferente. Aquí también. O sea, es que aquí la izquierda ha hecho dejación absolutamente de todo. Y una izquierda que se denominaba comunista. Otra socialista que, bueno, fíjate tú eso, lo que ha dado de sí. Y eso ha creado esa confusión. Pero nosotros en nuestro Congreso Reconstitutivo, en junio del 75, el tercer punto del programa es el derecho a la autodeterminación. Sigue intacto. Pero es que el Partido Comunista en las elecciones del 16 de febrero del 36 presenta al Frente Popular 4 puntos de su programa para ser asumidos por el Frente Popular y llevarlos unidos a las elecciones del 16 de febrero de 1936, que son ganadas por el Frente Popular y que es contra la república que nace de esas elecciones, contra la que se levanta el 18 de julio, no contra la anterior. Esa estaba ya, la pobrecita, ya tocada muy de lado. No, es esa. Y el Partido Comunista propone al Frente Popular 4 puntos. Primero, amnistía. Segundo, derecho de autodeterminación. Tercero, la reforma agraria. Y cuarto, derechos laborales y sociales para los trabajadores. Me cago en Dios, 75 años después estamos con las mismas reivindicaciones. Eso ya lo dice todo del Estado español. Lo dice todo. Y se ganan las elecciones. El Frente Popular asume esos 4 puntos que le presenta el Partido Comunista de José Díaz y gana las elecciones con esos 4 puntos. Claro, ¿ahí qué se abría? ¿Qué puertas se abría ahí? Fíjate qué puertas se abría. Es esa contra los que los generales, financiados por los oligarcas, dan el golpe de Estado. Dicen, pero ni un mes más, porque además están poniendo en práctica la reforma agraria y están confiscando los latifundios. Dicen, pero es que no solo eso. Pero es que estos tíos van a dar el derecho a la autodeterminación. Y ya había una autonomía, no nos olvidemos de eso. Ojo al parche, que por ejemplo posibilitaba de forma legal el crear un Estado propio, que es lo que hace la Generalitat. O sea, esto se llenan la boca, porque vale, les importa un pepino mentir y decir, mañana ve y se llenan la boca. La autonomía que hay ahora no le llega ni a la suela del zapato a la autonomía que había en el periodo de la República, ni a la suela del zapato. Por eso le permite a Companys nombrar el Estat catalán. Y lo nombra y ya está. Y todavía no pasa nada. Pasa cuando encima se ganan las elecciones con ese programa. Ese programa sigue estando íntegro en nuestro programa. Sigue estando, esos 4 puntos siguen estando, porque esos 4 puntos obedecen precisamente a una necesidad objetiva hoy día en España. Los 4 que te he dicho. Igual, fíjate, ha variado. Hoy una reforma agraria no tiene mucho sentido. Hoy es expropiación de los terratenientes, expropiación de todo, y la tierra a los campesinos. Punto, se ha acabado. De reforma nada, de revolución total. Porque ya no tiene, la tierra ya ha adquirido otra transformación diferente. Pero en esencia viene a ser eso.
el derecho de autodeterminación sigue estando ahí. Fíjate, desde el año 21 que se crea el Partido Comunista, el derecho de autodeterminación ha estado siempre en el programa, cuando no lo tenía nadie. Cuando no lo tenía nadie. No lo tenía en su programa nadie. Y cuando digo nadie, digo el PNV, por ejemplo. Nadie lo tenía el derecho de autodeterminación para los pueblos oprimidos. Nadie. En la transición, y ese es un honor que nos corresponde, solo nos hemos quedado dos movimientos defendiendo el derecho de autodeterminación y denunciando lo que supuso la transición. Lo hemos pagado y lo estamos pagando bien caro. Pero, amigo, un país, yo suelo decir que un país se mide en su déficit democrático por los presos políticos que tiene. Y en este país, todo eso, solo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y nuestro movimiento lo ha defendido como lo ha defendido, y lo ha pagado y lo está pagando por haber sido consecuentes como lo estamos pagando. Los únicos, la famosa izquierda, esa izquierda que ya está la pobre pelada y sin plumas, defendió lo que defendió. Y eso creó y la caída de la Unión Soviética, como se ha dicho, en España ha creado mucha confusión con nuestra posición. Yo creo que hoy día a nosotros se nos puede discutir de todo y se nos puede criticar de todo, y bienvenidas sean las críticas, porque sin crítica estás muerto. Bienvenida sea la crítica, pero a nosotros no se nos podrá decir jamás que somos consecuentes con lo que proponemos y con lo que decimos, nos cueste lo que nos cueste. Y eso solo lo hemos hecho nosotros y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en este país. Hasta la fecha, nadie más. ¿Y eso cómo se mide? ¿Y eso cómo se sopesa? Y yo digo, mira quiénes están en la cárcel. Mira quiénes están en la cárcel, mira quién ha chupado cárcel. Ese es el termómetro que te mide en un país su nivel de democracia y su nivel de resistencia. ¿Y quién resiste? Sí, pero lo que yo lo estaba intentando decir al final, de acuerdo con lo que estás diciendo del derecho de autodeterminación, pero que como comunistas, o sea, lo que está hablando de la práctica diaria de los procesos revolucionarios que ahora mismo hay que llevarnos, o sea, en esa práctica diaria, en ese trabajo de concienciación al final, nosotros mismos no es el tema de llegar a un derecho de autodeterminación en un futuro, sino que nosotros mismos tenemos que luchar por la preservación, la supervivencia de nuestra propia identidad como pueblo. O sea, no podemos dejar todos los problemas que haya, por ejemplo, de las totalmente de acuerdo. Culturales, Totalmente de acuerdo. Y dejarlos para una posible solución. Totalmente de acuerdo. De un Estado socialista, cuando igual para entonces ya hemos desaparecido. Que va. De desaparecer como pueblo, que va. Los pueblos están más vivos y van a estar más vivos que nunca. Precisamente por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Por supuesto. Siempre y en todo momento, por el desarrollo cultural, por el desarrollo social, por el desarrollo de las tradiciones, como es la más tradicional que tiene la economía de Euskal Herria, que es el campo rural y es el baserri, que no existe en el resto del Estado. Esa formación económica rural no existe como tal, es propia de la idiosincrasia y del desarrollo de Euskal Herria. Por todo eso, día a día, por supuesto, pero de todas formas, el principal de todos ellos no deja de ser el derecho de autodeterminación. Sin ese, mal asunto. Ahora, aparte de ese, claro, nosotros, por ejemplo, hemos estado en ese sentido limitadísimos. Ten en cuenta cómo nacemos y se nos echa el Estado encima porque se da cuenta de lo que representamos. Y además, se lo hacemos notar en cuanto nacimos. Porque desde el año 76, por ejemplo, al año 79, esos 3 años, año 80, en 79-80,
Tuvimos 3 años donde echamos toda la carne en el asador. Y la verdad es que no fue muy correcto como estrategia político-militar. No fue muy correcto. Había que empezar ya a preservar fuerzas. Pero teníamos una fuerza muy importante. Muy importante. Yo, en el año 76, en Euskal Herria, prácticamente en Vizcaya, Rentería, Hernani, pero prácticamente tal, yo, que llevaba el Comité Nacional de Euskal Herria, aparte del Comité de Alto Hornos donde trabajaba, repartía quincenalmente 3.000 gacetas en mano. O sea, nosotros concebimos un periódico como un militante, un simpatizante o un lector. No concebimos la venta de un periódico como una cuestión que luego el periódico no sabes a quién va. No, el periódico tiene que ser un vehículo de transmisión de organización, al nivel que sea. Quiere decir que en Vizcaya, me acuerdo que los núcleos en Guipúzcoa principalmente eran Rentería, era Hernani y poco más, Eibar, 3.000 gacetas en mano cada 15 días. O sea que teníamos 3.000 simpatizantes como mínimo. Solamente aquí. Pero, amigo, les empezamos a dar y les dimos mucho. Y les dimos mucho. El primer director de la democracia y anterior a la democracia de instituciones penitenciarias nos lo cargamos nosotros. El capitán que manda el pelotón de fusilamiento del 27 de septiembre nos lo cargamos nosotros, lo fusilamos nosotros luego a él. Arguedas y Argat, los dos, director, así empezamos, entre otras. Y luego vinieron, el Cruz Cuenca de la Audiencia Nacional, dos generales, el secuestro con más efecto político que se ha dado posiblemente en toda la historia europea, que fue el secuestro de Oriol y Villaescusa, que ahora lo reconocen ellos. Ahora lo reconoce Martín Villa, que era ministro del Interior. Reconoce que les pusimos contra la espada y la pared al Estado y reconoce que esa noche tenía en sus manos ya el comunicado en el cual iba a dar la petición de liberación de los presos políticos que nosotros les habíamos pedido con ese secuestro. Secuestramos a Oriol, una de las cabezas de las familias, si no la más importante, de las familias más importantes de la oligarquía española, y ahí siguen. Son la mayoría de accionistas de Iberdrola, accionistas absolutos del Talgo y una de las grandes familias oligárquicas de este país. Y secuestramos al teniente general Villaescusa al mismo tiempo, a los dos, que era el presidente del Consejo Supremo Militar, de Justicia Militar. Les pusimos el país patas arriba. Más no podíamos hacerlo. Echamos toda la carne en el asado y seguimos dándoles y dándoles hasta que dijeron, a estos y nos arrasaron. Nos arrasaron. Hicieron cuando todavía éramos un bebé y empezamos a gatear. Fíjate qué atrevimiento. Nos hicieron lo mismo que le han hecho a la izquierda Berchale, que le han hecho a MNV recientemente y más reciente. O sea, barrer con todo lo que tenía alrededor. Todas las organizaciones es lo mismo. La teoría del todo es lo mismo. Se inauguró con nosotros allí y nos metían redadas de cientos de gente a la cárcel, aunque saliesen al cabo de edad. Ya habían recibido su dosis de terror y, amigo, vete a buscarlos. Decían, no, que va, tengo familia, tengo hijos, que vienen a por mí. Y dijeron, no, estos no pueden crecer. Y hemos estado muy limitados. Y dentro de nuestras limitaciones hemos seguido y seguimos resistiendo. Y seguimos con nuestro programa y lo seguimos defendiendo, lo seguimos mejorando, seguimos actualizando, pero los puntos fundamentales de nuestro programa están y estarán ahí, entre otras cosas. Porque la mayoría, el 80 y tantos % de nuestro programa no es viable bajo el capitalismo. Entonces nosotros no podemos ofrecer cosas tangibles, y lo decimos claramente. El 80% de los puntos de nuestro programa solo podrán ser realizables bajo el socialismo. Bajo el capitalismo no lo son. No engañamos a nadie en ese sentido. No proponemos ninguna otra cosa. O sea, lucha, sacrificio y tente tieso. Y en ese sentido, pues fíjate, es que... Fíjate ahora mismo, por ejemplo, cómo estamos. Que por no tenemos ni tambor ahora. Antes, mal que teníamos tambor, metíamos un poco de ruido de vez en cuando, pero ahora ni bueno, pero...
no hemos podido dedicarnos, por ejemplo, como hubiésemos querido, cosa que sí ha podido hacer, por ejemplo, el movimiento nacional catalán, el movimiento nacional vasco, sí ha podido hacer luchar en campos mucho más extensos de la cultura, del desarrollo cultural, del desarrollo rural. Nosotros no, en ese sentido no, porque hemos tenido que mantener las estructuras mínimas para poder estar ahí, poder seguir incidiendo aunque sea mínimamente, y con eso ya tenemos bastante, porque ahora mismo no podemos más. Y además somos conscientes de que esto va a ser, en lo que respecta a nosotros, va a ser así hasta la fase prerevolucionaria, hasta que no esté saltando todo por los aires, No va, en lo que a nosotros respecta, no va a poder ser de otra forma. No nos hacemos ninguna ilusión, ni la repartimos, ninguna. Va a seguir siendo unas condiciones dificilísimas para nosotros en el plano de la organización, hasta que las cosas se desborden. No puede ser de otra forma. Y claro, yendo a tu pregunta, hubiésemos querido, pero no podemos dedicarnos, no ya en el plano nacional, sino en otros muchos planos. El desarrollo por ejemplo, de los programas feministas, ¿no? Nosotros es que hasta el año 79 teníamos todas esas organizaciones. Teníamos organización de estudiantes, organización de periodistas, organización de cultura, organización de mujeres, todo esas organizaciones independientes que luego ha desarrollado el movimiento de liberación nacional vasco. Nosotros ya las teníamos, nos las arrasaron todas, pero las teníamos, las formamos, las impulsábamos, desde la organización partidista, y lo mismo que impulsamos la organización armada, impulsamos todas las organizaciones de carácter democrático, y invertíamos en ello cuadros para impulsarlas, para orientarlas, pero no las acribillaron. Pero es que no las acribillaron. Es que a mí me detienen en el año 80, estoy en la comisión de organización del Comité Central, y de 7 días que me tienen en la Vía Layetana en Barcelona, 5 me están torturando, pero sin parar día y noche. Me detienen en el año 95 llevando la dirección de los Grapo, y me dieron 2 tortazos que me reí, y presión psicológica que me reía de ellos. Acabaron con más dolor de cabeza ellos que yo. Fíjate tú, qué curioso, Pero en el año 80... del partido, lo que les han hecho a mucha gente, a muchos chavales de Segui, de organizaciones, lo que les hicieron a los de Duncaria, los machacaron y además al breve, y ellos se encargaban además de decirlo para decir, este es el terror y esto es lo que os espera como os atreváis a enfrentaros a nosotros. Y todo es lo mismo, y punto, y se ha acabado. Eso nos lo hicieron a nosotros ya en aquellos años. Y te pongo el ejemplo personal mío. Yo no había pegado un tiro hasta que me hice cargo de Logra por el año 92, y llevaba 40 años ya de militancia en todo, en sindical, política, y me machacan, siendo el partido, es que me machacan, es que no me mataron, es que llegué a Carabanchel y el director de Carabanchel no me quiso recibir, le dijo a la policía, oiga, yo a este tío no le recibo en estas condiciones, porque puede decir que el líder me dio una paliza, y me tienen que mandar a un hospital a reponerme un mes, como caso personal, que era general. Nosotros estando en el hospital penitenciario, recibimos a Regui, al que le reventaron la Guardia Civil. Allí murió con nosotros, estábamos nosotros allí. Estaba un compañero mío que le habían dejado paralítico, el Chel, en un tiroteo en el Comando en Madrid. Estaba yo con el operado de apendicitis. Estaba Ribeiro, que fue el que habló con él y el primero que sacó las notas de denuncia. Es que fíjate cómo venían dadas. Digo, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco ya tenía arraigado ya muchas cosas. Y cuando tienes arraigado ya, has echado raíces en el pueblo, incluso la represión tiene un efecto contrario. Por un lado aterroriza, pero por otro lado extiende la solidaridad. Y eso era ya imparable. Lo nuestro sí. Lo nuestro todavía lo podían parar. Y dijeron, ¡buf! ¿Qué va? No puede ser. No puede ser. Por estos no nos puede ocurrir lo que nos está ocurriendo con los del norte. Nos decían en la comisaría. Tú no vas a ir detrás de los de los tuyos, decían. Tú no vas a ir detrás de los tuyos, de los que tienes allí. ¿Qué va?
Me estaban diciendo que antes os matamos, pero no podemos dejar que os desarrolles, que se desarrolle un movimiento por el socialismo fuerte en todo el Estado. ¿Pero de qué? Lo que nos faltaba ya. Lo que nos faltaba ya. Estos no vienen solo a por un trozo de Estado, es que estos vienen a por todo el Estado. No podemos permitirlo. Nos masacraron. Hemos estado y vamos a estar. Y, insisto, y vamos a estar. No nos hacemos ningún tipo de ilusión en ese sentido, muy limitados hasta que todo se desborde. Y se desbordará, y entonces ya será otra historia. Pero no perdemos de vista ese futuro, porque es importante saber estar en ese y saber haber estado, no haberte quedado a mitad camino, que fue lo que hizo, por ejemplo, fue lo que hicieron los carrillistas, o sea, con todo el legado moral que tenían de resistir al fascismo, y luego van los tíos, arrían la bandera de la República y ponen la bandera de España, la bandera con más sangre de toda la historia de la humanidad, la bandera española. Manda cojones, la que ha exterminado a más pueblos en toda la historia de la humanidad. La bandera española exterminó a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica. No se ha dado un genocidio, el de Gile, no sé qué. Eso es pecata minuta en comparación con la historia que tienen esta gente. Esa bandera. Y van los comunistas de Carrillo, arrían la bandera de la República y aceptan la bandera de España. Y fíjate qué constitución firmaron. Ahora se ve todo aquello. Bueno, no podemos y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Aunque quedemos uno o medio, me da lo mismo, pero no arríamos banderas, ni para Dios. Eso, bueno. Mientras tengamos energía revolucionaria, porque igual estoy diciendo ahora esto y eso no hay que perderlo de vista. Igual estoy diciendo lo que estoy diciendo y la semana que viene las energías revolucionarias se me han acabado y estoy diciendo lo contrario. Bueno, pues entonces se me tendrá que decir: oye, tú decías esto y te has acojonado, colega, la has visto crudo, ya al final de tu vida la has visto cruda, has querido vivir tranquilito lo poco que te queda de vida y agachar la cresta y a callar. Pero mientras tanto hay que estar y punto. Bueno, donde se pueda, aquí estando un ratillo con vosotros en familia y bueno, pues, si esto es lo que se puede, pues vamos a charlar un rato, por ejemplo. Pues bueno, no podemos hacer otra cosa de momento, pues vamos a charlar un ratillo. Ya podremos hacer cosas, ya podremos hacer. Por nosotros mismos hay que esperar que las condiciones objetivas maduren y hay que tener confianza en eso. Y si hay que esperar 100 años, espera 100 años. Pero si no dominamos los procesos, no entendemos la dialéctica de los procesos y hacia dónde van y hacia dónde van todas las tendencias históricas y lo tenemos claro y somos muy flexibles en nuestras tácticas y muy inflexibles en nuestros principios y nos mantenemos ahí, tarde o temprano, a veces demasiado tarde o muy tarde, pero nos comprenderán las masas, entre otras cosas porque sus propias condiciones objetivas se lo va a hacer comprender y nos encontraremos, confluiremos en el camino. Ahora mismo estamos así, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Y vamos a seguir todavía mucho tiempo, pero las tendencias son estas. ¿Cuándo nos vamos a encontrar? No lo sé, posiblemente yo no lo vea, no lo sé, pero nos encontraremos. Yo estoy convencido, pero convencido es. Los procesos son así, no pueden ser de otra forma, no pueden ser. Si analizas dónde estamos, en qué país estamos, con qué fuerzas cuenta el campo revolucionario, con qué fuerzas cuenta el campo reaccionario, los procesos no pueden ser más que muy largos, pero cuidado, porque, una cuestión que yo vengo insistiendo mucho desde hace unos años. En España se está dando un proceso de formación de un movimiento popular de nuevo tipo.
de nuevo tipo, que ya ha dado algunos coletazos serios, y que eso obedece a una mar de fondo que se está gestando ahí. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Fundamentalmente, perdona que te interrumpa, fundamentalmente contra ellos y al margen de ellos. Y ya hemos visto algunos estallidos sociales con esas características. Si sabemos analizar eso y verlo sin hacer las grandes ilusiones, y sin pensar que eso ya va a ser la revolución de... No, que va. Pero también saber ver los fenómenos nuevos, saber captar las chispas nuevas que van, y si solo es una chispa o es una chispa que puede prender pradera. Y eso es muy importante. Y yo estoy convencido, en España se está gestando un movimiento popular de nuevo tipo, que no tiene nada que ver con el movimiento que ha habido en décadas atrás. No tiene nada que ver. Que fue de alguna forma integrado por las ilusiones de la famosa transición y de la famosa década de la infamia de las mayorías absolutas del PSOE. Eso se ha acabado. Todo eso se ha ido al carajo. Está surgiendo otra cosa. No conviene perderla de vista, porque nos puede pillar en pelotas. Y va a haber que saber aprovecharlo. Desde ya mismo. Pero sobre todo cuando coja cuerpo y se lance con decisión. Va a haber que estar ahí. Si no, perdemos una oportunidad histórica importante posiblemente. Bueno, creo que los músicos quieren tocar. Sí. Igual yo me estoy llamando engaño, pero que yo creo que igual tampoco está tan lejos, porque la actual situación sociopolítica que se da en el Estado español es bastante parecida, a la que se dio en Cuba antes de la revolución. Es más, la situación de España con respecto al resto de Europa yo creo que es similar a la situación de Cuba en ese momento. Hay factores que además son factores fundamentales. Cuando digo fundamentales, digo que abarcan todo un proceso. Y hay factores fundamentales que todavía no están maduros ni con mucho en el proceso. Por ejemplo, uno de ellos, la situación internacional. La situación internacional, cuando Cuba hace la revolución, es que la Unión Soviética les frenaba a todos estos. Les frenaba. Ahora se ve todo muy claro. Quien no quería verlo entonces, allá él, pero ahora ya está claro. Fíjate tú, campean a sus anchas estos tíos por todo el mundo, masacrando pueblos, haciendo lo que les da la gana, dividiendo países, formando otros artificialmente. Lo mismo que hicieron desde el siglo, desde que empezaron a repartirse todas las colonias. Lo mismo. El sometimiento es parecido igual a la Unión Soviética frenaba todo eso. Y esos pueblos pudieron acceder a la revolución por Latinoamérica, por los cubanos, en Latinoamérica, todos los procesos en Oriente, los procesos en el este de Europa, que caía un país tras otro con revoluciones populares, democráticas, etcétera. Eso, sin la Unión Soviética hubiese sido imposible. Esa condición ahora no existe. Y no hay posibilidad, por ejemplo, ¿existe posibilidad de revolución socialista en España sin la existencia de una gran potencia socialista, aunque sea un solo país, por ejemplo Rusia, que es quien lo tiene mejor y se dan mejores condiciones para eso? Yo digo, no, imposible. Aún en el momento más enconado quizás de una guerra de carácter internacional y tal, generalizada, sería difícil aquí hacer la revolución socialista. Difícil. Sin que antes exista una potencia socialista grande, con poder, como podría ser Rusia o China, que lo veo más distante. Es muy difícil asumir la realidad de privilegios para el pueblo como se ha dado en Rusia. Entonces, igual que en Rusia de repente se han visto en una situación completamente antagónica a la que tenían antes y desfavorable con respecto a la que tenían antes. Entonces la nostalgia está ahí, y eso sí que es imparable. Nosotros, por lo que llevamos leído y estudiado del proceso que está llevando el movimiento comunista en Rusia,
allí hay burguesía reaccionaria, por supuesto, porque además es un tipo de burguesía que no está sentada en un entramado industrial fuerte, como puede ser la alemana, la francesa. No se ha dado ese proceso. No se ha dado ese proceso. Tiene sus representantes políticos, que ya vemos además cómo son y tal. Y de ahí hasta la izquierda más extrema, todos son partidos comunistas. Intentó un partido socialdemócrata de Gorbachov y no le votaron ni 4. Es el tío más odiado en toda Rusia. Y con todo el apoyo del imperialismo y no consiguió que le votasen ni 4. No existen partidos liberales, socialdemócratas, porque es otra historia, otro proceso. Curiosamente, todos los partidos que hay en la izquierda se llaman todos comunistas. Todos, hay 100 y pico partidos comunistas. Curiosamente. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, obedecerá a algo objetivo. Quizás el más avanzado es el Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, que preside Nina Andreeva. De todo lo que nosotros hemos leído, nos parece el más avanzado, el que más afinado, el que ha analizado el problema del revisionismo allí, o sea, el que ha analizado qué es lo que les ha pasado. Sin analizar qué es lo que les ha pasado y explicárselo a la gente, no puedes, ahí no se puede avanzar hacia ningún lado. Estos lo han hecho bien, de forma más o menos correcta. Entonces tienen mucha fuerza en Ucrania, son los que están llevando toda la cuenca del este, que ha implantado repúblicas populares, que no ha dejado que tiren la estatua de Lenin, que ante la agresión imperialista están sacando a la calle los retratos de Stalin, ¿sabes? Porque fue el que les defendió precisamente, entre otros, de los nazis ucranianos, de los fascistas, que son los que están ahora mismo en el poder. Lo conocen muy bien, conocen su historia muy bien. No es casualidad que esté pasando lo que está pasando. No, es por el mismo Putin. Es burguesía nacional. Ojo, no ha quitado los emblemas del ejército soviético, los mantiene. Hace poco dijo una declaración en que dijo que la desaparición de la Unión Soviética había sido el mayor desastre ocurrido en la humanidad. Un Putin, que vea que por lo que es. Que el comunista no tiene nada, pero sabe que si quiere mantener unida, independiente, bajo un régimen capitalista, por supuesto, a la Rusia, tiene que contar con ese 75% de la población que quiere, y tiene que contar con el apoyo de los comunistas consecuentes rusos. Allí, los comunistas, lo que tienen que hacer ahora es defender, no a Putin, aunque en eso coincidan con Putin, tienen que defender la unidad y la independencia de Rusia frente a la agresión imperialista. Eso es lo que tienen que hacer los comunistas. Ahora mismo allí, que es lo que haríamos los comunistas si Euskadi es independiente y viene un país extranjero a agredirnos. ¿Qué haríamos? Empezamos a llamar a la revolución de no sé qué, no sé cuál. Defensa de la integridad y la independencia de Euskal Herria. Y luego ya nos ventilaremos las castañas con si vamos al socialismo o no vamos. Hay que ser consecuentes. Defensa de la unidad y la integridad de Euskal Herria. Y ahora los comunistas consecuentes en Rusia lo que tienen que hacer, y lo están haciendo, lo que pasa es que esto no lo dicen, lo ocultan todo, intoxican todo, no sé qué, es la defensa, no de Putin, aunque en eso coinciden con el sector al que representa Putin, pero eso es otra historia, sino que la defensa de la unidad y de la integridad de Rusia, porque eso precisamente es lo que puede abrir las puertas inmediatamente al socialismo. O sea que nos interesa desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la consecuencia nacional y desde el punto de vista del socialismo, desde todos los puntos de vista. Eso haríamos también aquí. Por ejemplo, si se da una circunstancia parecida, Euskadi independiente, el Estado español reaccionario como es hasta la médula, muy bien, y nos viene a agredir el Estado español o nos viene a agredir el Estado francés, no sé qué. ¿Qué hacemos los comunistas vascos? Nos ponemos a hacer la revolución proletaria, no sé qué, cuando nos está agrediendo un país extranjero, a defender primero la unidad y la independencia de Euskal Herria.
Y al día siguiente, o en ese mismo proceso, ya veremos a ver hacia dónde vamos o no vamos. Primero es eso, en esas condiciones, en esas circunstancias. Y si no, no estás cogiendo el hilillo bien, no eres un comunista que no coges bien el hilo de las cosas. Y eso ha pasado demasiadas veces en la historia y pasa pues por eso. Bueno, con lo que hemos tenido, fíjate lo que hemos tenido aquí, macho. Lo que está haciendo Izquierda Unida frente al derecho de autodeterminación. Qué patético, qué vergüenza. ¿Y se llaman comunistas? No, ya no se llaman ni comunistas. En sus bases habrá gente comunista de corazón y no sé qué. Pero la dirección de ese movimiento, que es lo que imprime todo un movimiento, la dirección de ese movimiento comunista, lo que está haciendo ante el problema catalán del derecho a autodeterminación, es patético, ante todo. Pero hombre, cuando estás viendo que todo el Estado, y cuando digo el Estado civil y militar, que todas las plumas esas que tiene, esos que se las daban de escritorcitos y de no sé qué, todos están sacando todos los días en las páginas del País artículos contra el derecho de decidir, contra Cataluña, Por supuesto, los militares es lo suyo, con eso ya cuento. Pero todos estos que iban de demócratas, para terminar, termino ya. Hay una victoria incontestable que ha conseguido ya el movimiento de liberación nacional catalán. Ya, con lo que ha ocurrido. Les ha quitado la careta y les ha obligado a decantarse en este país a todo hijo de madre. Esa es una victoria moral y política que ya no se la puede quitar ni Cristo. Les van a quitar el 9N, no les van a dejar votar o mal votar o no sé qué, no va a valer para nada. Pero esa victoria de haber conseguido decantar en este país ya a todo hijo de madre y quitarse la careta de demócratas y de mierda, esa es una victoria que ya no se la puede quitar al pueblo catalán nadie, y esa ya está conseguida. Así que a tomar nota, colegas, que tenemos curro, pero cantidad. Bueno, yo creo que ya tenemos hambre todos, ¿no? Que nada, hay dos conciertos de Andes Lunes y recordaros que los viernes nos juntamos ahí en un bar de días, en el Puente, y la gente que quiera participar y tal igual, pues... Claro, por supuesto, ¿no? Se agradece muchísimo la asistencia.